Hola a todos, mi nombre es Sonia García, soy psicóloga sistémica. El día de hoy vamos a hablar, bueno, no sé cómo le voy a poner como título a este video, pero vamos a hablar sobre algo que veo bastante en consulta. A ver, te lo voy a poner así. Imagínate, te voy a poner dos casos. El primer caso. Una mujer que, digamos, tuvo una relación con un narcisista, con una persona bastante autocentrada, que la maltrató psicológicamente, verbalmente, que la comparaba continuamente con sus exparejas, que al principio le hizo un love bombing, una bomba de amor, etcétera, y luego paulatinamente le fue haciendo un descarte, triangulándolas, triangulándola con otras personas, es decir, comparándola con otras personas, etcétera. Y él mismo le echó la culpa digamos, de su comportamiento sexual, de su comportamiento en la relación, y rompió la relación diciéndole que efectivamente todo en la relación iba mal por culpa de ella, ¿no? Y esta persona, esta mujer, entiende intelectualmente que esa relación no es sana, que esa relación fue una relación tóxica, violenta psicológicamente, etcétera. Y sabe intelectualmente que este tipo no tiene la razón, pero en su cuerpo ella siente una culpabilidad. Ella le cree cuando esta persona le dice que si ellos llegaron a romper fue por culpa exclusivamente de ella, ¿no? Hay algo en su cuerpo que le dice que sí es verdad, que ella pudo haber hecho algo más, que ella pudo haberse esforzado más, que ella pudo haber complacido más, ¿ya? Y el segundo caso es una mujer que en este momento no tiene pareja, que ha tenido relaciones, digamos, con relaciones más o menos largas o cortas, bueno, no ha tenido como relaciones muy estables con personas que terminan desapareciendo, que en un momento dado empiezan a desaparecer, a ser intermitentes y terminan por ghostear o por irse o por, digamos, desaparecer de la vida de la persona, ¿no? De esta segunda mujer. Bueno, vamos a ponerle primero a la primera, no sé, Jennifer, y a la otra Britney, por ponerlo así. Entonces, bueno, Jennifer es la del exnovio narcisista que no lo puedo olvidar, que no puede pasar página. Y Britney es la de que ha tenido relaciones así esporádicas y que le gustaría tener un amor sano, ¿no? Pero dice que no encuentra hombres disponibles. Lo que aparece también en su discurso es que a veces cuando se da la oportunidad de una relación con alguien que no le genera tantas mariposas en el estómago, se aburre o lo encuentra raro, lo encuentra extraño, que el otro la trate bien, que sea gentil con ella y se termina aburriendo, ¿no? Un poco como el video que yo había hecho hace unos años de te aburres de quien te trata bien, o sea, esto de aburrirse y de sentir que no es normal, ¿no? No es normal que me vio, ¿no? Un poco esa sensación de que me vio para que él me esté tratando tan bien, ¿no? Y que de repente ella pierde interés y termina, digamos, rompiendo el incipiente vínculo que tiene con esa persona y dice que solamente le genera adrenalina las personas que no están disponibles o las personas que, en efecto, terminan siendo intermitentes con ella, generándole ansiedad, ¿no? Y bueno, o sea, si nos ponemos a ver la infancia de cada una, ¿no? Vamos a ver un poco la infancia de Jennifer y la
infancia de Britney. De Jennifer, la infancia fue que ella creció con un padre narcisista, una madre muy sumisa, muy borrada, y su padre narcisista siempre estaba criticándola, haciéndole gestos de desaprobación. O sea, nunca ella estaba a la altura de lo que su padre quería. Y veía un maltrato verbal y psicológico hacia su madre. Sus padres nunca se separaron, pero esta dinámica perdura hasta el día de hoy, ¿no? Entre sus padres. Y la infancia de Britney es que vio a su madre sufrir por un padre infiel, ¿sí? Un padre periférico infiel que tenía varias infidelidades cada tanto y vio mucho a su madre sufrir, a su madre tener cólera, porque pues la infidelidad puede llegar a ser un trauma, ¿no? Y veía a su madre mal, veía a su madre triste y ella como niña no sabía qué hacer y alguna parte de ella integró que era culpa suya, ¿sí? Ah, y claro, o sea, si nos ponemos a ver en las infancias de estas dos personas, ¿cuál es el factor común? Fíjate que el factor común es uno, la culpa. Fíjate que Britney dijo, o sea, lo que siente mamá es culpa, es un poco culpa mía, ¿no? Un poco como esto de no indiferenciar, ¿no? Las emociones de mamá y las mías, ¿sí? Y lo que tiene también en común es que hay una empatía desmesurada, hay un desequilibrio en la empatía, ¿ok? Entonces, la empatía es ponerse en el lugar del otro y sentir el dolor del otro porque alguna vez lo sentimos, pero saber que el otro, que las emociones son del otro, ¿no? La hiperempatía ya es otra cosa, ya es un desequilibrio justamente de la empatía. Voy a entrar a explicar de qué se trata la hiperempatía. Con respecto a estos dos casos, hubo mecanismos para sobrevivir a un contexto tan conflictivo emocionalmente, como la hipervigilancia, estar hipervigilante a lo que pasaba en casa, la anticipación, es decir, intentar anticiparme, perdón, a las emociones y a los sentimientos del otro para saber cómo responder, ¿no? Entonces, las dos quizás se anticiparon a las emociones, a las reacciones emocionales de mamá y de papá, sobre todo cuando había conflictos, cuando mamá sufría por la intermitencia de papá o cuando papá se enojaba y gritaba a mamá, ¿sí? Entonces, lo que nos habla es que estas personas vivieron un contexto emocional que pudo haber sido traumático, o sea, y que puede constituir un trauma complejo. Es decir, no fue un trauma en el que hubo un antes y un después, sino que hubo varias situaciones, microtraumas que construyeron una historia de vida traumática. Es decir, si lo hablamos en términos de apego, las dos tienen quizás un apego ansioso y por ahí también un apego desorganizado. Y el apego desorganizado es un apego en el que las figuras de cuidado no fueron fuentes de tranquilidad o de paz o de armonía, sino que fueron todo lo contrario, ¿no? Fuentes de violencia psicológica, verbal y todo esto. Y aunque las violencias no se dirigieran expresamente a cada una de ellas, al testimoniar, al ser testigos, también se genera un trauma vicario, ¿ya? O sea, un trauma por testigo de estas interacciones tensas y violentas. Entonces,
Es como que si su inconsciente hubiese tomado una foto de ese contexto y lo quisiera reproducir continuamente en sus relaciones, ¿no? Y esto es un poco más complejo, ahora voy a entrar a desmenuzar, porque es como que si hubiesen tomado una foto del ambiente emocional, ¿no? Y digo, tomar una foto es hacer un anclaje, ¿no? En términos de trauma se llama un engrama, una huella traumática en términos de sentidos físicos, visual, olor, digamos, si los padres tenían continuamente problemas a la hora de comer, etcétera. Quizás ellas encuentren que los conflictos empiezan alrededor de compartir una comida, ¿no? Son como huellas que va captando el cerebro, y que creen que este patrón, ¿no? Digamos, foto, ¿no? Esta huella, esta imprenta, ¿no? Que genera el cerebro, es lo que le permitió sobrevivir a la persona. Entonces hay como una fidelidad a ese patrón de supervivencia. Entonces, claro, cuando tú creces en un ambiente tan inestable emocionalmente, y quiero decir, esto es como lo general, ¿no? O sea, esta no es la excepción. Es decir, generalmente venimos de ambientes de estas características, ¿sí? Lo que se genera es que se active el sistema simpático. ¿Ya? El sistema simpático, a ver, te voy a explicar un poco de teoría polivagal. Tú sabes que el sistema nervioso está constituido por el cerebro y también por el sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso periférico se divide en simpático y parasimpático. El sistema simpático es el responsable de huir o luchar cuando estamos frente a un peligro, ¿ya? Y el sistema parasimpático se divide en sistema no mielinizado, ¿no? La mielina es un poco la sustancia que recubre los nervios, no mielinizado, que, digamos, va a hacer que la persona se paralice, ¿no? Sabes que el trauma constituye un antes y un después. Es una situación supremamente estresante y la persona puede activar su sistema simpático, huir o atacar, o activar el sistema parasimpático y paralizarse, ¿ya? Pero también una respuesta que viene desde el nervio vago ventral, que es el sistema simpático mielinizado, es la conexión social. Lo que pasa es que como respuesta traumática, lo que genera es un síndrome o una respuesta que se llama la respuesta del cervatillo. A ver, te explico, o sea, el trauma es un evento traumático. Se puede huir o luchar si el sistema simpático se activa, pero también la persona, por efectos de esta desconexión, disociación, porque sabes que en el trauma hay una disociación, hay una paralización y hay una fragmentación, la persona puede llegar a complacer, ¿no? O sea, la complacencia también es una respuesta al trauma. Eh, y esta respuesta, porque hay cuatro respuestas ante un evento traumático, que es la huida, la lucha, eh, la huida, la lucha, sí, la huida, la lucha, la paralización y la complacencia. La complacencia, también es denominada como el síndrome del cervatillo. Yo te voy a entrar a explicarte qué es el. Bueno, el síndrome del cervatillo o la respuesta del trauma del cervatillo es el complacer. El complacer, el satisfacer las necesidades, el ser útil, el evitar el conflicto,
como una estrategia inconsciente de supervivencia, ¿no? O sea, esto va en contra de lo que creemos popularmente, que ser complaciente es ser bueno, o sea, y a veces la complacencia no es bondad. Muchas veces la complacencia no es bondad, sino supervivencia, es decir, la persona se siente amenazada, ¿sí? Amenazada su supervivencia, entonces intenta complacer, tiene actitudes de sumisión, de guardarse lo que siente, no decir lo que piensa para evitar el conflicto. Y esto pues es generado por ambientes, como te digo, inestables, donde no era seguro enojarse, expresar las emociones. Y lo que aprendemos de niños, sobre todo las niñas, por la socialización de género, es que si soy buena, perfecta, complaciente, sobrevivo, no me rechazarán, no me abandonarán. ¿Ya? Y claro, esto tiene que ver con la socialización de género, porque esto está muy reforzado socialmente, es decir, tapo un poco el sol porque si no, eh, no los quiero como enceguecer con esta intensidad del sol. Eh, lo que aprendemos es que, es decir, a negar, a callar las emociones y la socialización de género tiene mucho que ver porque, es decir, esta actitud de complacer en las mujeres está muy reforzada en esta sociedad patriarcal. Todos hemos escuchado el dicho de calladita te ves más bonita, ¿no? Entonces es a callar, a complacer, a agradar, no solamente en el físico, ¿no? O sea, hay un mandato de delgadez para las mujeres que es no ocupes espacio, pero no ocupes espacio no solamente físicamente, sino psicológicamente, en los espacios, etcétera. Entonces, este refuerzo cultural, ¿no? Se disfraza mucho de que, ay, que qué buena profesional, qué buena amiga o qué buena persona, etcétera, ¿no? A ver, ¿y cómo podemos identificar esta respuesta del cervatillo que está llena de hiperempatía, ¿no? Y ahora voy a tratar de ahondar de lo que se trata la hiperempatía. Pues hay una hipervigilancia emocional, o sea, se anticipa a leer las emociones de los demás para anticiparse a las necesidades del otro, desatendiendo las propias. Callarte tus necesidades y tus emociones para evitar el conflicto. O sea, evitar el conflicto a toda costa. El conflicto no es necesariamente algo malo. El conflicto a veces viene a hacer crecer las relaciones siempre y cuando no escale a la violencia, ¿no? También puede presentarse en forma de autoexigencia, querer ser perfectas para siempre agradar, para no molestar al otro, ¿no? O sea, intentar molestar lo menos posible al otro, ¿no? Y se siente también como una vergüenza interna, como si hubiese algo malo dentro de mí, ¿no? También se presenta como un abandono emocional, es decir, estar siempre ahí para el otro, tanto que yo termino abandonándome a mí misma. Es un poco el síndrome de la cuidadora extrema o de la salvadora. Sabes que hemos sido reforzadas, perdón, psicológicamente para ser cuidadoras extremas en detrimento, perdón, de nuestro propio cuidado, del autocuidado, ¿no? Entonces, pues son personas que van a decir siempre que sí, cuando en realidad quieren decir que no, que van a priorizar siempre al otro sobre sí mismas, aunque estén cansadas, aunque estén enojadas, aunque estén tristes, aunque estén enfermas. ¿Sí? Entonces, esto no es bondad. No es bondad, es trauma, es una respuesta al trauma. Entonces, la trampa es creer que
sí, bueno, o sea, la empatía es un sentimiento bueno, positivo, que me permite conectar con el otro, que me permite ponerme en el lugar del otro, el sentimiento del otro, porque sentir más de esa empatía debería ser nocivo, ¿no? O sea, o sea, si siento más de este sentimiento tan positivo, debería ser bueno. Bueno, la respuesta es que no, ¿no? O sea, porque la hiperempatía tiene riesgos, o sea, es decir, una cosa es empatizar con el dolor del otro, ¿no? Reconocer el dolor del otro y saber que al otro le duele y ver cómo le podemos ayudar. Y otra cosa es sentirlo como propio, ¿no? Porque los riesgos de la hiperempatía es que vivamos en un agotamiento emocional, que seamos esponjas de los sentimientos y las emociones del otro, que estemos en una continua dinámica de ser los salvadores del otro, y sabes, el triángulo de Kratman del que te he hablado tantas veces, la víctima, el salvador y el perpetrador, si hemos estado siempre en la, en el rol de salvadores, alguna vez vamos a sentir cólera y esa cólera nos está avisando de unos límites que no estamos poniendo para cuidarnos, ¿sí? Esa cólera nos está alertando de este autoabandono, ¿ya? Y el peligro también es caer en relaciones tóxicas, dependientes, porque lo que se genera es que hay como una falta de límite entre lo que el otro siente y lo que yo siento, ¿ya? Y es una tendencia a digamos, a confundir lo que siente el otro como si fuese mío, ¿no? Por ejemplo, en las infancias de Jennifer y de Britney, vieron a su mamá sufrir, vieron a su padre ser irresponsable afectivamente, vieron quizás a un padre enojado, con cólera, una madre que tenía miedo, ¿sí? Y entonces absorbieron el miedo de la madre y la tendencia a complacer de esta madre, ¿no? Porque obviamente estaba traumatizada, estaba medio un trauma, o sea, vieron la respuesta del cervatillo en su madre y la adoptaron como propia para poder sobrevivir, ¿no? Entonces la culpa, la tristeza, la ansiedad, el miedo que sintió la madre, lo sintieron como propios, ¿no? Entonces hubo una cierta hiperempatía hacia mamá, hacia ese contexto, y ahora, cuando me encuentro con un contexto similar, que además es muy atractivo, porque siempre te he dicho que lo conocido y lo familiar es muy atractivo y no es necesariamente lo sano, no es necesariamente lo más sano, se vuelve a activar esta respuesta hiperempática. Entonces, es decir, la hiperempatía es una sensibilidad exponenciada, aumentada por el sufrimiento traumático. Es decir, hay varios estudios en los que eh, se ha, se ha estudiado el nivel de empatía en las personas, en diferentes personas, y las personas que tienen estrés postraumático puntean muchísimo en empatía, o sea, es como un puntaje tan alto que cae en la hiperempatía. Y la hiperempatía no es bondad, sino hipervigilancia, o sea, es una capacidad de adelantarme y detectar las señales de una posible amenaza en el entorno, ¿ya? Como intentar leer las emociones del otro, pero también tiene otra arista que es que cuando los vínculos que me han sostenido siendo niña, adolescente y todo esto han sido rotos o me han herido, es como una manera de, bueno, decir, bueno, no importa porque necesito sobrevivir, entonces yo soy súper empática contigo. Sí, para que me vuelvas a querer, porque también el vivir en un ambiente inestable emocionalmente puede activar a heridas de rechazo.
¿sí? Puede desencadenar heridas de rechazo, de abandono. Entonces, el niño o la niña siente que necesita restablecer esos vínculos primarios con papá y con mamá, ¿ya? Entonces, claro, es decir, estas cargas emocionales internalizadas y esta reactividad al sufrimiento ajeno se pueden ver como que hay, o sea, qué tonta, le gusta sufrir, ¿no? O sea, eh, o qué necia, que no entiende, ¿no? Un poco como el amiga date cuenta y nos estamos dando cuenta que es mucho más complejo que eso, ¿no? Que no es decir, que no es la corteza prefrontal, la razón la que está actuando, sino más bien es la amígdala, es la memoria traumática que está desencadenando esta, esta respuesta del cervatillo. Y fíjate que en uno de los ejemplos yo te hablé de que una de ellas tenía un padre narcisista, y es verdad que esta empatía, esta hiperempatía, esta falta, esta distorsión entre los límites del otro y los míos, etcétera, entre mi yo y el del otro, esta hiperresponsabilidad, esta culpa exacerbada muchas veces mantiene vínculos, o sea, viene de dinámicas traumáticas en familias narcisistas, cuando los padres son narcisistas, porque las necesidades, o sea, no, lo importante no son las necesidades del niño, ¿sí? O sea, si hablamos en términos de psicología sistémica o de constelaciones familiares, los órdenes estarían invertidos. Es decir, no son los padres los que cuidan emocionalmente a los hijos, sino son los hijos los que cuidan emocionalmente a los padres, ¿no? Entonces, es algo que es una tarea que los hijos no tienen que hacer. O sea, los hijos en edad, cuando son niños, cuando están en la infancia, los hijos solamente tienen la responsabilidad de crecer, desarrollarse, etcétera, ¿sí? Y digamos, colaborar en casa, las tareas que estén adaptadas a su edad. Pero no tienen la obligación de sostener emocionalmente a sus padres. Entonces, muchas veces la hiperempatía es un rasgo de familias narcisistas, es decir, en que los padres son los que han necesitado emocionalmente a los hijos, como si los niños fuesen los padres, pues invierten los roles. Y los hijos, o sea, los hijos fueran los padres y los padres fueran los niños, ¿ya? Y esto hace que el niño tenga una súper responsabilidad y que se sienta fácilmente culpable. Y esto es reforzado socialmente además, porque dicen, ay, pero qué niño, qué niña tan responsable, tan juiciosa, tan calladita. Sí, esto de la niña calladita, ¿no? Que lo he visto bastante cuando las madres o los padres son narcisistas que qué linda, que qué lindo, que calladito y todo esto. Y la verdad, un niño que se ha callado, tan callado, es preocupante, porque no habla de adaptación, sino, o sea, no habla de sano juicio o de equilibrio, más bien habla de que el niño quizás sea sobreadaptado y que se esté portando así por la respuesta del cervatillo, ¿no? Por complacer. Ya, porque un niño generalmente corre, explora, está desregulado emocionalmente, entonces va a ser bastante emocional, etcétera. Y eso no es un niño difícil. Bueno, habrá casos de casos, por supuesto, pero es un niño que está siendo niño, ¿ya? Entonces, cuando creces en una casa inestable emocionalmente, donde es el estado emocional de los padres los que dictan el ambiente, pues tú aprendes a anticipar silencios, enfados para evitar problemas. Y esto también ocurre cuando son los hermanos los que generan problemas, ¿no? Entonces, si mi hermana, si mi hermano ya generan problemas, yo no voy a aumentar más, ¿no?
Entonces, te vuelves experto en mitigar el conflicto para sobrevivir, pero no a manejarlo. Entonces, cuando aparecen conflictos en la vida cotidiana, es decir, por ejemplo, Jennifer, el primer ejemplo, cuando estaba en la relación, en lugar de decirle, mira, no me parece, tú también tienes responsabilidad, sí, yo me equivoqué, pero tú también tienes una responsabilidad. En lugar de hacer eso, quizás ella decía, bueno, sí, tienes razón, ha sido mi culpa, me disculpa, por favor, perdóname, etcétera, etcétera. Ujú. Lo hace para mitigar el conflicto, ¿no? Porque tiene miedo a ser abandonada o rechazada. Lo que pasa es que tu cerebro no entiende de manera racional, porque está, por supuesto, comandado por la amígdala, que aún si rompes la relación, tú vas a seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces es como que está este cerebro arcaico primario, este que vivía en tribus, es que si me abandonan o me rechazan, me van a, pues me voy a morir, ¿no? No voy a sobrevivir en la intemperie. Un ejemplo clásico, una vez escuchando a una colega mía, es el cuento de La Bella y la Bestia. Sabes que la Bella, pues, eh, o sea, la bestia, perdón, secuestra al padre, luego ella va y quiere salvar al padre y se cambia por el padre. La bestia de verdad es una persona bastante desagradable con ella y ella aún así, digamos, perdona sus maltratos y olvida que es prisionera para poder sobrevivir. O sea, no es porque ella esté o sea, no esté pues genuinamente interesada afectivamente por la bestia, sino que es para sobrevivir. O sea, Disney nos lo pinta como una historia de amor, pero en realidad es una historia de síndrome del cervatillo, de respuesta, de complacencia y de hiperempatía. Bueno, y entonces, ¿cómo aprendes a cuidarte cuando te das cuenta que tienes este síndrome de salvadora compulsiva, de esta respuesta de cervatillo, de esta hiperempatía? Es poner límites. Yo sé que poner límites da mucho miedo, pero es, digamos, es una manera de autocuidado, ¿no? Da miedo porque se piensa que vas a ser rechazada o abandonada, ¿no? Sin embargo, o sea, hay formas de poner límites, cuidando la comunicación desde una comunicación asertiva, es decir, de no juzgar al otro, sino poner los hechos en el centro y decir, con este hecho yo me sentí así. ¿Sí? Y me gustaría que se me trate con respeto, con dignidad, etcétera, ¿no? Otra cosa, dejar de intentar solucionar la vida de los demás, de estar de salvadora de tu entorno, ¿no? No solamente de los potenciales de hombres que puedan ser intereses amorosos, sino de las demás personas, ¿no? Porque muchas veces es decir, hay un desequilibrio en la ayuda, ¿no? Siempre que alguien te cuente algo doloroso, difícil que esté viviendo, pregúntale si quiere que tú le des tu opinión o si solamente quiere que le escuches, porque quizás solamente quiere que le escuches. A veces la gente solamente quiere desahogarse y no tener una mirada, no tener, digamos, alguien que salte de una a la solución, ¿no? Y ayudar en exceso impide que el otro aprenda y crezca, ¿no? O sea, impide al otro hacer su camino de evolución propio. Claro, o sea, muchas veces cuando amamos a las personas, queremos ayudarlas, sobreayudarlas, pero es decir, el amor también se demuestra no haciendo por los otros lo que deben hacer por sí mismos, ¿no? O sea, un poco lo de la metáfora de la mariposa, ¿no? Que si le facilitamos a la mariposa que salga del cascarón, no va a desarrollar sus alas, ¿no? La mariposa necesita luchar para desarrollar sus alas. Cuando respetamos los límites de los demás, por supuesto, los otros también respetan los nuestros.
escuchar nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro cansancio, autocuidado, ¿no? Entonces, y separar lo que te corresponde a ti y lo que le corresponde lo que le corresponde al otro, ¿no? Si puedes estudiar sobre las técnicas de manipulación. em, yo tengo en mi canal el video del caso de Gaby Petito, que es esta influencer, el feminicidio de ella, cómo ella estaba en una relación completamente, pues, con violencia psicológica y había tanta manipulación que ella se creía culpable de lo que la otra persona, o sea, es decir, de las faltas del otro, ¿no? Incluso cuando la policía los paró, ella decía que era culpa suya, ¿sí? Y esta es una hiperempatía. Esta es una culpa desequilibrada y miren en lo que terminó, o sea, lo peligroso que es esto, lo peligroso que es esto. Entonces, claro, o sea, es decir, la hiperempatía hace que la víctima se sienta, o sea, que la persona que ha sido víctima se sienta el perpetrador, el verdugo, y se sienta como si se estuviera haciendo un gaslighting a ella misma, ¿no? Es esta técnica del dardo, ¿no? Que yo expliqué en ese video, que es, o sea, es como autohacerse la técnica de manipulación del dardo. Y el dardo es negar los hechos, negar la responsabilidad, atacar al otro y reinvertir el rol de víctima y de perpetrador. Entonces, la persona víctima se siente perpetradora a través de una culpa y una hiperempatía, ¿ya? Entonces, lo pertinente sería preguntarse, ¿realmente tengo responsabilidad real de esto? ¿Qué evidencia objetiva, sí? ¿Qué pruebas en la realidad lo respaldan, ¿no? Practicar el no sin culpa, etcétera, ¿sí? Y por supuesto, elegir conscientemente tu entorno, personas que te hagan sentir culpable por decir que no, por poner límites, ¿sí? Personas que te drenen, personas que la relación esté desequilibrada, que seas tú la que da más y que recibas poco. De estas personas necesitas cuidar, ¿sí? Porque son personas que se aprovechan de este rol de salvadora hiperempática que estás encarnando y tu responsabilidad es darte cuenta de este rol y salirte de ahí, ¿sí? Porque el salvador o la salvadora se abandona a sí misma, se abandona a sí misma y no puede haber un amor sano de manera romántica desde el autoabandono, ¿ya? Bueno, entonces, muchas veces, y con este tema para venir a este tema del amor sano, muchas veces nuestra mente quiere un amor sano, equilibrado, respetuoso, etcétera, pero cuando aparece ese amor sano, cuando hay una persona que me trata bien, que se interesa por mí, que me quiere dar, que cuida de, no sé, o sea, está ahí presente en mi vida, me da un lugar en su vida, me valida las emociones, es como que si tu cuerpo extrañase la adrenalina, ¿no? Como que tu cuerpo extrañara ese desequilibrio, ese chute hormonal que te da estar en ansiedad, esperando el mensaje, un mensaje que nunca llega, esperando la llamada de una persona que desaparece, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate que tu cuerpo quiere una cosa, tu mente, perdón, quiere un amor sano y tu cuerpo quiere como la adrenalina, ¿no? Y ser salvadora genera mucha adrenalina, ¿sí? Porque el salvador necesita un reto, alguien que necesite ser salvado, ¿no? Entonces tu sistema nervioso aprendió a confundir amor sano con intensidad, ¿no? Y la calma con aburrimiento, la ansiedad con deseo, ¿sí?
Y la calma no es aburrimiento, es decir, muchas veces o sea, si hablamos de felicidad, de bienestar, el bienestar se parece más a la paz que a la euforia, ¿no? Entonces hubo algo en tu inconsciente por esto del trauma complejo y del trauma vincular, ¿no? Este trauma relacional, que digamos asociaste el caos con conexión, la incertidumbre con intensidad y la predecibilidad del otro con aburrimiento, ¿no? Entonces es como que si tu mente y tu cuerpo estuviesen en conflicto, ¿no? Y es como, o sea, es como que si tú quisieses, lo leí en una publicación de una colega, ella decía que es como que si tú pretendieras sentir lo que se siente en una montaña rusa mientras das una caminata. O sea, el amor sano sería como una caminata y el amor este tóxico, desequilibrado sería como la montaña rusa. Entonces, decirte que en una caminata no vas a sentir las emociones de un amor desequilibrado, ¿sí? O tóxico. Ya, en que no se va a sentir como la montaña rusa y eso está bien, ¿sí? Porque claro, o sea, muchas veces lo que te genera es que nos enganchamos con el potencial de la persona, ¿no? O sea, lo que me puede ofrecer, lo atractivo que es, la, digamos, su estabilidad económica, su potencial, ¿no? Entonces, preguntarte realmente qué es real y qué es lo que yo estoy, digamos, si me estoy enganchando con lo real o con el potencial de esa persona, ¿ya? Entonces, obviamente, se trata de reentrenar tu sistema nervioso, es decir, la calma, la paz, aunque te genere, entre comillas, aburrimiento, se siente como seguro, ¿sí? Asociar esa tranquilidad, esa calma con lo seguro, con el bienestar, ¿no? Digamos, cuando haya esta inercia ansiosa de querer contactar al que me maltrata o al que me ignora para saber qué pasó, para saber qué hice mal, para saber si estamos en la misma página, es decir, recordar que esa es una respuesta traumática también, una respuesta de salvadora, de ansiosa. Aquí sería una respuesta ansiosa, una respuesta, por supuesto, del sistema simpático, y que hay que respirar y volver a la calma, porque, claro, o sea, en medio de la ansiedad tomamos decisiones que después nos vamos a arrepentir, ¿sí? Y decir, voy a priorizar eh, mi paz y voy a priorizar lo que me dice mi mente, que quiero un amor sano, equilibrado, y yo no estoy sintiendo reciprocidad en este video, ¿no? Que olvides o sea, que no le des tanta prioridad a lo que sientes, sino a lo que necesitas, a lo que tú necesitas, ¿ya? Bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. Bueno, no prometo de que voy a hacer un video más seguido porque realmente estoy muy ocupada, muy ocupada, pero que sepan que siempre estoy pensando en hacer video, o sea, eso siempre lo tengo aquí en la cabeza y quizás antes de que se acabe este 2025 voy a hacer otro video, ¿vale? Les mando un abrazo, un video de fin de año. Les mando un abrazo y muchas gracias por verme. Dale like, suscríbete si te ha gustado y te mando un abrazo. Adiós.